Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... UAD es más que una universidad, es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de los temas del momento con varios invitados de lujo. Vamos a empezar hablando de la crisis de Venezuela. Varios países, como Argentina, Perú y otros países, ya dijeron que Nicolás Maduro hizo un fraude electoral y reconocieron al candidato opositor, Edmundo González Urrutia, como el presidente electo de Venezuela. Otros, como Brasil, Colombia, México, no reconocieron una victoria opositora, pero le pidieron a Maduro que muestre las actas de la votación para probar su supuesto triunfo, algo que Maduro no ha hecho. Pero ¿cuál es la postura de Estados Unidos? Porque hay un poco de confusión al respecto. Por un lado, el gobierno de Estados Unidos dijo que hay abrumadoras evidencias de que Nicolás Maduro perdió las elecciones y que González Urrutia ganó. Pero a diferencia de Perú, Argentina y otros países, Estados Unidos todavía dice que no está preparado para reconocer oficialmente a González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Entonces, ¿en qué quedamos? Y además, ¿qué hay del reporte del diario The Wall Street Journal según el cual Estados Unidos le ofreció a Maduro una amnistía y archivar la recompensa de $15 millones para quien ayude a su captura si Maduro deja el poder y se larga de Venezuela? ¿Cierto o falso? Le vamos a preguntar todo esto y mucho más al embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Frank Mora, un funcionario del gobierno de Estados Unidos muy involucrado en el tema de Venezuela. Y más tarde en el programa vamos a seguir hablando de Venezuela, vamos a hablar de las elecciones de Estados Unidos y de otros temas del día con dos figuras muy conocidas y muy influyentes. Vamos a hablar con Jorge Ramos, uno de los periodistas más conocidos de habla hispana, probablemente el más conocido en Estados Unidos. Es el conductor de noticias de la cadena Univisión, columnista de varios periódicos, y acaba de publicar un nuevo libro llamado Así veo las cosas, donde reproduce sus mejores columnas de los últimos 30 años. Y después vamos a tener con nosotros a Moisés Naim, el economista, exministro de Comercio e Industria de Venezuela, columnista de varios diarios y conductor del programa Efecto Naim, que también acaba de publicar un nuevo libro titulado Lo que nos pasa. Allí publica columnas escritas en los últimos años que siguen teniendo mucha, pero mucha actualidad. Bueno, empecemos con el embajador Frank Mora, actual embajador de Estados Unidos ante la OEA. Vamos a la entrevista. Embajador Mora, gracias por estar con nosotros. Embajador, aclárenos un poco las cosas, por favor, porque ustedes dijeron algunos días después de las elecciones de Venezuela que hay evidencias abrumadoras que ganó González Urrutia, pero después, unos días después, dijeron que todavía no están preparados para reconocer al candidato opositor, a González Urrutia, como presidente electo de Venezuela. Explíquenos, por favor, cuál es la postura de Estados Unidos, porque muchos no la entendemos de todo bien. Mira, Andrés, nosotros en este momento estamos dándole espacio, oportunidad para varios procesos de diálogo y negociación, que por supuesto incluye la oposición democrática en Venezuela, dándole espacio y la oportunidad para que, a ver si eso avanza. No estamos seguros si vamos a avanzar, pero creo que vale la pena, especialmente si la oposición democrática en Venezuela quiere participar
en esos diálogos, esas negociaciones. Tú conoces bien el esfuerzo, la iniciativa por Brasil, México y Colombia, pero hay otros esfuerzos andando. Entonces no nos queremos avanzar a ese proceso. Hay que mantener cierto nivel de optimismo, pero tenemos que darle la oportunidad. Y por eso no hemos llegado más allá de decir, y es contundentemente, de que Edmundo González sacó los más votos en la elección. Bueno, Brasil, Colombia y México le están pidiendo a Maduro que muestre las actas de votación, pero ya pasaron varias semanas y muchos piensan que Brasil, Colombia y México, al no lograr que Maduro muestre esas actas y al no reconocer una victoria de la oposición, lo que están haciendo es ayudándolo a Maduro a ganar tiempo. ¿Cuánto va a esperar Estados Unidos para que las gestiones de Brasil, Colombia y México rindan algún resultado? O primero, ellos también han pedido que estas actas sean verificables por una instancia imparcial, y es un elemento importante, Andrés. Mira, nosotros, y hemos dicho esto en varias ocasiones, estamos apoyando a la oposición democrática que fueron los que sacaron los más votos. Nosotros no vamos a negociar a las espaldas de las fuerzas democráticas. Y mientras que ellos estén participando y piensen que el mecanismo, cualquier mecanismo que sea, es importante y vale la pena, nosotros vamos a apoyar, Andrés. Lo que no podemos apoyar es si un grupo de países, no importa el que sea, quiere imponer sobre la oposición democrática un resultado, una alternativa. Eso no lo vamos a apoyar. Mientras que ellos participen y ellos estén de acuerdo con el proceso, nosotros lo vamos a apoyar. Bueno, pero si Brasil y Colombia y México no van más allá de pedirle a Maduro que muestre las actas y Maduro sigue sin mostrarlas, esto va a quedar en un impasse por meses o años. Yo no creo que va a durar meses y años. Yo creo que esto se va desenvolviendo poco a poco, Andrés, y no me quiero apresurar a lo que podría ocurrir aquí a 2 semanas o un mes. Pero sí estamos en el momento y estamos insistiendo, Andrés, y no solo Estados Unidos, pero creo que Estados Unidos atrás de la OEA, de que hay que respetar la voluntad del pueblo venezolano. Es muy simple eso, ¿no? Hay que respetar la voluntad del pueblo venezolano. Hay que apoyar las fuerzas democráticas en Venezuela. Hay que condenar las violaciones de derechos humanos que hemos visto en Venezuela desde las elecciones, pero particularmente en la última semana. Estamos trabajando en la OEA para que eso se lleve a cabo. Estamos en negociaciones todavía. Pero la presión internacional, Andrés, tiene que venir de varias frentes. Hemos mencionado 2. Tenemos que mantenernos unidos, porque yo creo que lo que Maduro quizás busca es que la gente se canse. Y no nos podemos cansar. No solo la comunidad internacional, pero los venezolanos en Venezuela que están luchando por su libertad, por la democracia, ellos también tienen que mantener, y yo creo que la oposición ha hecho un excelente trabajo en mantener ese esfuerzo vivo dentro de Venezuela, y nosotros tenemos que apoyar ese proceso desde afuera. Embajador, el diario Wall Street Journal reportó hace unos días que Estados Unidos ofreció en negociaciones secretas con Maduro una amnistía a él, a Maduro, si se va, incluyendo levantar la recompensa de $15 millones para quien ayude a su captura. ¿Cierto o falso? Como dijo el Consejo de Seguridad Nacional, Andrés, esa noticia es falsa. O sea, ¿Estados Unidos no hizo esa oferta o no piensa hacerlo? No lo hizo. Entonces, ¿es algo que Estados Unidos podría llegar a hacer? Yo no voy a especular, Andrés, sobre lo que podríamos hacer de aquí a un mes, 2 meses. Y respondiendo a su pregunta y al reporte del Wall Street Journal, solo te puedo decir que eso es simplemente falso. Bueno, puede haber una cuestión semántica, ¿no? Porque el Wall Street Journal dijo que Estados Unidos le ofreció una amnistía a Maduro y ustedes después pueden decir que eso es falso, pero en realidad por ahí un alto funcionario de Estados Unidos deslizó en una conversación que Estados Unidos podría potencialmente ofrecer una amnistía. ¿Puede ser que haya pasado eso, algo así?
estás hablando de hipotéticos y de que lo que el Wall Street Journal dijo y lo que quizás un vocero dijo, yo no voy a entrar en esa especulación. Yo solo te puedo reiterar a la pregunta que me hiciste, que es falso. En esas negociaciones, embajador, ¿qué rol juegan María Corina Machado y Edmundo González Urrutia? Primordial, principal. O sea, aquí la situación se desenvuelve dentro de Venezuela. El actor principal o los actores principales están dentro de Venezuela. Y como yo dije anteriormente, aquí no se puede negociar nada a las espaldas del pueblo venezolano de la oposición democrática. No se va a hacer. Simplemente así. Vamos a apoyar, vamos a solidarizarnos, vamos a buscar maneras de presionar, etcétera, definitivamente. Pero el actor principal acá de las fuerzas democráticas es Edmundo González y María Corina Machado. ¿Está contemplando Estados Unidos nuevas sanciones contra Maduro? Eso siempre es una posibilidad, Andrés. En este momento no lo estamos considerando, pero sí sigue siendo una herramienta que tenemos. Embajador Mora, muchísimas gracias por esta entrevista. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a tener con nosotros a Jorge Ramos, probablemente el periodista más conocido de habla hispana de Estados Unidos. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Jorge Ramos es probablemente el periodista de habla hispana más conocido en Estados Unidos. Es el conductor de noticias de la cadena Univisión, columnista de varios periódicos y acaba de publicar un nuevo libro llamado Así veo las cosas. Y lleva el subtítulo Lo que nunca te conté. Ahí reproduce sus mejores columnas de los últimos 30 años. Vamos a la entrevista. Jorge, gracias por estar con nosotros. Felicitaciones por tu nuevo libro. Danos un adelanto, Jorge, de algunas de las cosas que cuentas en este libro y que nunca nos has contado. Lo que pasa es que llevo 38 años haciendo el noticiero Univisión a mis espaldas. Está el set donde hago el noticiero y me han contratado, Andrés, lo sabes perfectamente, solo para reportar las cosas, no para llorar, no para reírme. Y sin embargo, muchas de las cosas más personales, más íntimas, no salen. Llevo, al igual que tú, más de 3 décadas escribiendo una columna semanal. No sé cómo lo he hecho, pero creo, Andrés, que nunca he fallado en estos 30 años. Siempre ha habido una columna semanal. Y entonces es en las columnas, escribiendo, donde uno puede sacar lo que se te queda atorado en el estómago o en la garganta. Y me ha tocado, al igual que tú, cubrir varios conflictos. He estado en 7 guerras. Recientemente estuve en Ucrania y en Israel. Y estuve en Afganistán también. Y, por ejemplo, en Afganistán cuento lo que ocurre, cómo se está buscando Osama Bin Laden, pero no cuento que tuve que tomar vacaciones para irme porque mis jefes creían que era demasiado peligroso. Y no cuento que un muchacho de 17, 18 años, uno de los guerrilleros que estaba en Afganistán, me apunta en uno de los trayectos hacia Tora Bora y me dice, I am a follower of Osama. Lo único que se me ocurrió, Andrés, fue sacar de mi bolsillo, creo que eran como $15 de $1, que parecía un montón de dinero. Le di el dinero con la esperanza de que me dejara ir y le digo, if you take care of me, I'll take care of you. Si tú me cuidas, yo te cuido. Y al final llegamos al hotel donde estaban unos corresponsales y con la punta de su rifle me empujó y me dejó ir. O sea que mi vida en Afganistán valía $15. Y eso es un poco lo que cuento en el libro. Son estas anécdotas mucho más personales y trato de alejarme en lo posible, no siempre, pero en lo posible de la política. ¿Qué aprendiste, Jorge, en todas estas décadas, en una vida tan intensa, tan llena, tan variada, de ir a cubrir tantas guerras, entrevistar a tantos presidentes? ¿Aprendiste algo o te pasa como a mí, que a veces pienso que aprendí mucho de mucha gente, pero no tanto de los presidentes que entrevisté? A ver, yo creo que primero lo más básico, es decir, que todos somos iguales. Suena como la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, pero es cierto. Me ha sorprendido cuando entrevisto a presidentes al igual que tú, o a líderes mundiales, y me dicen lo poco poderosos que se sienten, particularmente los presidentes de México. Yo soy mexicano y cuando me ha tocado hablar con ellos, o después de que dejan la presidencia, suelen decirme que ellos creían que podían cambiar las cosas y no es así. En América Latina ocurre mucho. Esa es una de las cosas que más me ha impresionado.
En la introducción al libro que hace Isabel Allende, la gran escritora y amiga, ella menciona dos momentos tuyos que le dieron la vuelta al mundo, ¿no? Cuando fuiste expulsado en una conferencia de prensa de Trump y cuando te detuvieron en Venezuela por hacerle preguntas incómodas a Nicolás Maduro. Hoy día, varios años después, Maduro y Trump están de vuelta en los titulares. ¿Cómo estás viendo las cosas en Venezuela después de las elecciones del 28 de julio, que cada vez más países están denunciando como un fraude monstruoso? Me agarras minutos después de terminar mi columna semanal que he titulado Un dictador es un dictador. Y eso es precisamente lo que es Nicolás Maduro, y era un poco ingenuo esperar que un dictador hiciera algo que no fuera lo que representa un dictador. Y eso es exactamente lo que hizo Nicolás Maduro. Perdió las elecciones, al igual como seguramente perdió las del 2013 y las del 2018. Hizo una gigantesca trampa, un gran fraude, como me dijo María Corina Machado en una entrevista. Y al final, cuando no puede demostrar que él ganó, ha sacado a los soldados y a los colectivos a las calles, ha prohibido estúpidamente WhatsApp y X como si todo dependiera de eso. Pero claro, los venezolanos han entendido que hay formas de levantarse. Me llama muchísimo la atención cómo en Venezuela estos mismos barrios que durante décadas apoyaron el chavismo ahora se han levantado en su contra y no veo una salida fácil. Estaba leyendo un reporte del New York Times recientemente en donde la mayoría, 2/3 de los más de 400 dictadores o líderes autoritarios que perdieron el poder, Andrés, lo perdieron porque hubo una traición dentro del mismo régimen, por sus fuerzas de seguridad o por el ejército. Y yo creo que con Nicolás Maduro podría ocurrir una cosa así. Cuando lo entrevisté en el 2019, después de la entrevista que no le gustó, confiscaron la entrevista, las tarjetas de video y las cámaras nos las robaron. Pero alguien dentro del régimen, Andrés, traicionó a Nicolás Maduro y meses después nos hizo llegar la entrevista que ellos habían grabado, no la que yo había grabado, pero la que ellos habían grabado. Esto me indica que dentro del régimen de Nicolás Maduro pudiera haber algunas personas que estén dispuestos a entregar al dictador porque ya lo hicieron en el pasado. Así que veo una salida sumamente complicada, no veo una salida, desde luego no veo una salida fácil y no creo que las dictaduras salgan por su propia voluntad. Estoy totalmente contra de una intervención extranjera, por supuesto. Quédate con nosotros, Jorge. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, seguimos con Jorge Ramos. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos hablando con Jorge Ramos, probablemente el periodista de habla hispana más conocido de Estados Unidos. Es el conductor de noticias de la cadena Univisión, columnista de varios periódicos y acaba de publicar un nuevo libro llamado Así veo las cosas, donde reproduce sus mejores columnas de los últimos 30 años. Sigamos con la entrevista. Jorge, ¿cómo ves las elecciones en Estados Unidos? ¿Lo ves con más posibilidades a Trump o a Kamala Harris? Bueno, estaba viendo las últimas encuestas después de que durante meses Donald Trump claramente le ganaba a Joe Biden y que Donald Trump se sentía como el seguro ganador. Es más, después del terrible atentado que todos condenamos en contra del presidente Trump, muchos sugerían que él iba a ganar sin la menor duda el próximo 5 de noviembre. Pero estamos viviendo una verdadera montaña rusa porque no solo es el atentado en contra del expresidente Trump, sino que ahora con el cambio en que jamás me hubiera imaginado que un presidente en funciones en los Estados Unidos iba a entregar el poder, ni tampoco me hubiera imaginado un desempeño más desastroso de Joe Biden en el primer debate con Donald Trump. Las cosas empiezan a cambiar y un promedio de encuestas sugiere que Kamala Harris ahora va adelante de Donald Trump por 0.5%, que no es nada porque el margen de error es 2 o 3%. Y estamos en una campaña interesantísima en donde hasta el momento creo los hispanos estamos desaparecidos, pero poco a poco ocurre este fenómeno que he llamado el síndrome de Cristóbal Colón, que cada 4 años nos redescubren y yo espero que en los próximos 90 a 80 días va a haber un intento de enamoramiento muy intenso, muy rápido, muy poco saludable con todos los votantes latinos. Ya que lo menciona Jorge, el tema de los inmigrantes ha sido un tema constante en tu carrera y es el tema principal de la campaña de Trump, ¿no? Los dos primeros puntos
del preámbulo de la reforma republicana de Trump para estas elecciones, hablan de terminar con la presunta invasión de inmigrantes. Que no es invasión, porque no hay país invasor, claro. Claro, pero esa es la palabra que usa Trump. ¿Tú crees, Jorge, que Kamala Harris cometió un error al elegir como compañero de fórmula al gobernador de Minnesota, Tim Walz, que es un hombre muy pro-inmigrante, ¿no? Que critica abiertamente el muro fronterizo de Trump y que ha tomado medidas muy concretas como ofrecerle permisos de conducir a muchos indocumentados? ¿Eso no va a jugar a favor de Trump? O sea, ¿no le va a ayudar a Trump a poner el tema de la migración en el centro de la campaña política? A ver, por principio, creo que los votantes no eligen por candidato a la vicepresidencia. Yo creo que para la mayor parte de los latinos, J.D. Vance o Tim Walz no dice absolutamente nada. No saben ni quiénes son, prácticamente no los identificaban. Y aunque claramente J.D. Vance tiene posturas anti-inmigrantes y Tim Walz posturas pro-inmigrantes, lo que más me preocupa en la cuestión migratoria, Andrés, es que antes, a estas alturas de elección, todos estábamos discutiendo una reforma migratoria para 10 millones de inmigrantes indocumentados. Y este tema de la reforma migratoria, de la legalización, ha pasado totalmente a un lado. Ahora de lo único que se está hablando es de la frontera. Esto lo que a mí me quiere decir es que los republicanos han ganado el debate migratorio. Han logrado centrar el tema en la frontera y en controlar el ingreso de indocumentados y no en legalizar a los que se encuentran aquí en los Estados Unidos. Y es ahí donde yo creo que los latinos hemos perdido muchísimo. Por supuesto, nos pueden volver a prometer mil cosas como lo hizo Barack Obama y no cumplir sus promesas, pero creo que el tema migratorio lo están dominando en estos momentos los republicanos. Hablemos rápidamente de México, Jorge, el país donde naciste y te criaste. ¿Tú crees que la presidenta electa Claudia Sheinbaum va a tener una personalidad propia, independiente, o va a ser un títere del presidente López Obrador, que es el jefe de su movimiento político? ¿Quién va a gobernar en México? Yo creo que hay que darle a Claudia Sheinbaum el tiempo y el espacio para gobernar. A mí me parece extraordinario que una mujer llegue a la presidencia en México, un país tan machista. Creo que esto fue gracias a una pirámide de mujeres que con gestos grandes y pequeños de rebeldía lograron cambiar las cosas en México. Pero Claudia Sheinbaum tiene que cambiar la política de seguridad en México. Tú y yo estamos hablando en un momento en que en los últimos 5 años han asesinado a más de 180,000 personas, matan en promedio a 80 personas por día. Eso no puede continuar. Si Claudia Sheinbaum sigue la misma política de abrazos no balazos, México sigue yendo a un caos espantoso en donde ya en ningún lugar, ni la Ciudad de México, es seguro. Yo espero que el principal cambio venga con eso y creo que la principal responsabilidad de Claudia Sheinbaum es sencilla, es evitar que sigan matando a tantas mujeres mexicanas. Ese es el verdadero reto. Pero no sé si va a romper, no sé si va a romper. Suenas como que crees que no va a romper. Es que no lo ha hecho. La tradición en México es que el nuevo presidente, por el fantasma de los Pinos y ahora el fantasma del Palacio, se siente todopoderoso. Yo creo que esto le va a ocurrir a Claudia Sheinbaum, pero no sé si ella está dispuesta a romper con López Obrador. Hasta el momento no lo ha hecho, cosa que nos ha sorprendido a muchos, pero si no rompen ciertas cosas, el rumbo de México sería muy, muy incierto. No podemos seguir con tantos muertos, con tantos desaparecidos. Acaban de matar esta semana a otro periodista más. México es uno de los países más peligrosos del mundo para el periodismo. Así que entiendo la cuestión de lealtad y la cuestión de partido, pero si eso prevalece ante el interés nacional, creo que las cosas van a ir muy mal en México. Pero, de nuevo, hay que darle, ni siquiera ha empezado, hay que esperar qué ocurre a partir del 1 de octubre. Si la invitación de Vladimir Putin a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum es una indicación, creo que estamos muy mal. Es un criminal de guerra, claramente. Finalmente, Jorge, en tu nuevo libro, uno de los temas que aparecen frecuentemente es el tema del mundo de la posverdad, ¿no? Los autócratas que inventan cosas, inventan una realidad y después nos acusan de desinformadores a nosotros, los periodistas, que intentamos mostrar los hechos tal cual sucedieron. Y desde Maduro hasta Donald Trump nos acusan de desinformadores, de enemigos del pueblo, etcétera, etcétera. ¿Quién crees tú que está ganando esta batalla? Bueno, hasta el momento estamos perdiendo a los periodistas porque tú y yo venimos de una época, una vieja época que creo que en sus valores todavía se sostiene, en donde lo único que importaba era la credibilidad. Pero ¿hasta cuándo van a poder los autócratas inventar su realidad? ¿Hasta cuándo va a poder gente como Maduro decir, gané las elecciones, sin mostrar pruebas?
y después decir que nosotros los periodistas que mostramos pruebas de actas somos unos mentirosos? Bueno, es que no, creo que nos corresponde a nosotros los periodistas hacer dos cosas. Primero, reportar la realidad tal y como es, no como quisiéramos que fuera. Y nuestra credibilidad depende de eso. Pero la segunda principal responsabilidad es cuestionar a los que tienen el poder. Los autócratas y los dictadores como Nicolás Maduro, como Daniel Ortega, como muchos otros, van a seguir tratando de crear su propia realidad. Pero tú y yo, al igual que nos ocurre aquí en la Florida, yo creo, por ejemplo, en dos grandes meteorólogos que siempre me dicen si me tengo que mudar o no cada vez que viene un huracán. Creo que los periodistas tenemos precisamente esa función, somos meteorólogos de la verdad y debemos convertirnos en esa eh, piedra sólida de credibilidad, cosa que es muy difícil en una época donde prevalece la desinformación. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a tener con nosotros a Moisés Naim, uno de los analistas políticos latinoamericanos más influyentes en Estados Unidos. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Tenemos con nosotros a Moisés Naim, el economista, ex ministro de Comercio e Industria de Venezuela, columnista de varios periódicos y conductor del programa Efecto Naim. Es uno de los analistas latinoamericanos más influyentes en Estados Unidos y en América Latina y acaba de publicar un nuevo libro, muy bueno por cierto, titulado Lo que nos está pasando. Ahí reproduce columnas escritas en los últimos años sobre varios temas, de la política internacional hasta la inteligencia artificial, que siguen teniendo mucha actualidad. Vamos a la entrevista. Moisés, en tu nuevo libro, Lo que nos está pasando, abarcas muchos temas. Una de las columnas del libro que más me llamó la atención es una que se llama Dictadores sin salida, donde dices que en el mundo hay 39 dictadores, sin contar los reyes, emires y sultanes que gobiernan unipersonalmente. Y ahí dices que salir de un dictador, deshacerse de un dictador hoy en día, es mucho más difícil de lo que era en los tiempos de Idi Amin en Uganda o de Baby Doc Duvalier en Haití. Cuéntanos, por favor, ¿por qué? ¿Por qué es más difícil hoy salirse de un dictador? Tristemente no hay que ir muy lejos, basta leer los periódicos y oír los medios de comunicación para saber que hay muchos hombres fuertes, mujeres fuertes que son los jefes del país y que no van a dejarse quitar los privilegios que tienen por tener ese cargo. Y porque para ellos, para muchos de ellos ya es un riesgo existencial, es peligroso. Para alguien como Putin, por ejemplo, salir, entregar el poder a través de que una votación y ganó él más votos que otro, eso, y que él no entregue el poder, es muy riesgoso y eso está pasando con todos los dictadores. Pero tú dices en el libro que antes, hace unos años, Idi Amin de Uganda o Baby Doc Duvalier de Haití, hacían las maletas y se iban a vivir a un palacete en Francia y ahí se acababa la historia, ¿no? Pero ahora no se quieren ir. ¿Qué pasó? Eso se puede encontrar un momento histórico que ilustra muy bien esto, que fue el general Pinochet, que estaba de vacaciones, no como funcionario ni como militar activo de Chile, sino lo encontraron en Londres y lo metieron, le tiraron un auto de detención y ese era el momento donde un dictador, en vez de ir a la Riviera en la Costa Azul, terminó en una situación muy complicada tanto en Inglaterra como el mismo Chile. Y después de ahí en adelante no hemos encontrado, no hay muchos ejemplos como el que logró tener el después presidente Ricardo Lagos en Chile, donde gracias al movimiento que él lideró y otros, se mantuvieron firmes y lograron que la democracia fuera la vencedora de esos debates. Ya esto no está pasando, cada vez pasa menos, cada vez más estos líderes se agarran del poder y son feroces en sus resistencias. Tú escribes en el libro que, abro comillas, tenemos que volver a aprender el arte y la ciencia de salir de un dictador, cierro comillas. ¿Cómo se aplica esto, Moisés, a lo que está pasando en Venezuela? ¿Cómo se puede salir de Maduro después de
lo que cada vez más países están describiendo como un fraude monstruoso en las elecciones del 28 de julio? Con una negociación, es que hay que empezar a pensar, esta es la idea de que una de las partes va a predominar y tener el monopolio del poder y de las Fuerzas Armadas y la otra no. Ambas partes suponen que la otra parte va a desaparecer o va a ser aniquilada o se va a entregar o va a aceptar cambios del régimen. Eso no va a pasar. Vamos a tener dos fuerzas, una fuerza muy democrática, muy admirable, heroica, de la oposición en Venezuela, y una fuerza brutal, armada, de gente que tortura, de gente que reprime. Y bueno, estas ambas cosas van a ocurrir al mismo tiempo. Ya están, de hecho, no estoy haciendo sino repitiendo lo que está ocurriendo en mi país, en Venezuela, ¿no? Hay una oposición que no está armada, que no ha sido entrenada militarmente, que no usa las armas y quiere la democracia. Y hay otra fuerza que está en el poder desde hace ya más de 2 décadas, que tiene el control de los militares y el control de la violencia como instrumento fundamental. Y ninguna de las dos va a desaparecer. ¿Cómo se logra entonces una salida negociada? Por ejemplo, los esfuerzos de Brasil y Colombia y México para pedirle a Maduro que muestre las actas, ¿son sinceros o le están ayudando a Maduro a ganar tiempo? Maduro y su gente, especialmente sus asesores cubanos, etcétera, han sido muy eficientes en utilizar las negociaciones como promesa de cambio, utilizar las negociaciones como un truco realmente para ir posponiendo y utilizar tácticas de retardo de la situación. Eso es lo que creo que está haciendo ahora, porque no sabemos qué concretamente estaban ofreciendo estos tres presidentes a Maduro para que él esté dispuesto a dejar el poder. Como dije antes, para estos líderes estar en el poder es un requisito existencial. Es muy peligroso para ellos no tener el apoyo de las Fuerzas Armadas ni tener la cantidad enorme de dinero que ellos manejan. ¿Qué debería hacer Estados Unidos? ¿Qué debería hacer América Latina? Sanciones, pero personales, individuales, específicas a individuos, a sus colaboradores, testaferros, etcétera, manejadas por más de un país, muy difíciles de evadir, y que sean personales. Ya sabemos que las sanciones generalizadas a la economía le hacen daño a todo el mundo. Pero sí puede haber sanciones específicas a personas específicas que se sabe. En otra parte del libro hablas mucho del deterioro de la democracia en el mundo y en Estados Unidos. Una de esas columnas se llama Bye Bye Democracia y ahí hablas del peligro para la democracia que representó Donald Trump. ¿Tú crees que si gana Trump ahora en noviembre va a ser un mayor peligro para la democracia de lo que fue en su primer mandato o estaría más contenido, más moderado? Sin duda, yo creo que Trump es una amenaza directa a la democracia de Estados Unidos y eso se va a desperdigar también por otros países. ¿Pero va a ser una mayor amenaza de lo que fue en su primer mandato o estaría más contenido, por así decirlo? No lo sabemos y él tampoco lo sabe. Depende qué van a ser las otras circunstancias y depende cómo queda conformada la Cámara Baja, el Senado, qué pasa si se amplía la Corte Suprema, más lo que pasa en Wall Street con las finanzas y la economía. Es decir, hay muchos factores que van a estar jugando en moldear la situación y definirla. Moisés, en el libro hablas mucho sobre esta ola de depresión, ansiedad, problemas mentales que se está extendiendo en todo el mundo. Para preguntarlo con el mismo título de tu libro, ¿qué nos está pasando? Bueno, la primera cosa es que sabemos y tenemos más información de lo que está pasando, ¿no? Esto no es necesariamente nuevo ni sin precedentes, pero nunca con la intensidad con la que lo hemos vivido. Cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. Evidentemente, todo lo que es la red de apoyos médicos, hospitalarios, etcétera,
tiene que ser reorientada a esta nueva pandemia. Terminamos la pandemia del COVID, ya está más o menos limitada, pero estamos enfrentando una pandemia de la crisis de la salud mental que requiere atención, es invisible, es sinuosa, es difícil de identificar y muy difícil de tratar, pero hay que hacerlo y el mundo está lleno de gente que está sufriendo profundamente problemas de salud mental que podrían tener alivios o soluciones que no los están teniendo. Moisés Naim, muchísimas gracias por esta entrevista. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi reflexión sobre algunas de las cosas de las que hablamos hoy. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. La gran pregunta del momento es si el dictador venezolano Nicolás Maduro va a poder salirse con la suya después de robarse las elecciones del 28 de julio. ¿Y cómo hará? ¿Cuál será su estrategia para mantenerse en el poder ante las crecientes evidencias de que se eligió fraudulentamente? Y la respuesta es muy sencilla. La estrategia de Maduro para atornillarse en el poder consiste en ganar tiempo y esperar que el mundo se olvide de Venezuela. Maduro probablemente confía que el mundo se va a olvidar de Venezuela, ¿no? Que muy pronto los titulares de la noticia se concentren en un nuevo estallido bélico en el Medio Oriente, o en una escalada de la guerra de Rusia contra Ucrania, o en una potencial crisis postelectoral en Estados Unidos. Por ejemplo, si pierde Trump en noviembre y no reconoce su derrota, Maduro probablemente calcula que, como pasó tantas veces antes, cualquiera de estos o otros escenarios parecidos probablemente hará que Venezuela deje de estar en las noticias. Pero la buena noticia es que mis fuentes en círculos diplomáticos en Estados Unidos y América Latina me dicen que el plan de Maduro no le está funcionando y que no le va a funcionar. Y no le va a funcionar por un motivo muy sencillo, no porque el mundo se haya vuelto más solidario que antes con quienes defienden la democracia en Venezuela, sino porque todos los países del continente tienen un miedo atroz de que se venga una nueva oleada de millones de migrantes, de venezolanos, si Maduro se queda en el poder y sigue reprimiendo a la población. Más de 7.7 millones de venezolanos ya han huido del país desde que Maduro subió al poder en el 2013, y encuestas recientes sugieren que al menos 4 millones más se van a ir muy pronto si Maduro insiste en quedarse en el poder. Por eso, ni Brasil ni Colombia, que en el pasado han sido muy tolerantes, por no decir cómplices con Maduro, no pueden hacer la vista gorda ante lo que está pasando en Venezuela. Por eso Perú, Argentina y varios otros países que han reconocido a Edmundo González Urrutia, el candidato opositor, como presidente electo, tampoco, mucho menos, pueden hacerse los distraídos. Y por eso el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora, nos decía en el programa de hoy que el gobierno de Estados Unidos tiene como objetivo una transición democrática en Venezuela. Mi traducción: están todos aterrados de que se venga una nueva ola migratoria de millones de venezolanos si no hay una salida democrática en Venezuela. Por eso creo que la comunidad internacional esta vez no se va a olvidar de Venezuela, como Maduro está esperando que lo haga. No van a bajar la guardia, porque se hayan vuelto más solidarios ni más democráticos, sino, como decíamos recién, porque tienen un miedo atroz de una nueva crisis humanitaria de refugiados venezolanos a nivel regional. Esa es la opinión que escucho de funcionarios internacionales que siguen la crisis de Venezuela muy, pero muy de cerca. Y eso me da un poco, no mucho, pero un poco de optimismo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Visítenme en mis redes sociales, en ex Twitter, en mi página de Facebook, en mi cuenta de Instagram, y no se pierdan mi nuevo libro, Cómo salir del pozo. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.
¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.